nosotros trabajamos con puntos, con área, con línea y con medida en general. Como leyó la señora Gloria, los polígonos son figuras planas que tienen 3 o más lados, los cuales tienen que estar cerrados sí o sí. Tenemos ejemplos de polígonos, por ejemplo, el triángulo, el cuadrado o cuadrilátero, el pentágono, hexágono, etc. Todos esos son polígonos, ¿por qué? Porque son figuras planas que tienen más de 3 lados y están completamente cerradas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a ver, que es el área del cuadrado. Vamos a ver todo lo que es área y perímetro. La primera figura es el cuadrado. ¿Y cuál es el cuadrado? Es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales, además de tener 4 líneas iguales. O sea que cada valor de cada línea del cuadrado va a ser completamente igual. Si nosotros quisiéramos calcular el perímetro de un cuadrado, lo primero que debemos hacer es sumar cada uno de sus lados. Cuadrado, al tener 4 lados, sí o sí va a tener 4 medidas. Y esas 4 medidas nosotros debemos sumarlas. Y al sumarlas nos va a dar el perímetro. Y si nosotros queremos sacar el área del cuadrado, ¿qué debemos hacer? Multiplicar dos de sus lados. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado que mide 5 centímetros de lado, como el que está en la imagen, en la página 33, el perímetro en este caso sería la suma de cada uno de sus lados. Por ejemplo, 5 más 5 más 5 más 5. En ese caso el perímetro sería 20 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados y cada lado vale 5. O sea, para el perímetro ustedes siempre deben sumar ¿Por qué no se uno ve? de sus lados. Dígame. Ya, entonces continúo. Y para calcular el área, nosotros ¿qué debemos hacer? Es multiplicar 2 de sus lados. Por ejemplo, nosotros sabemos que cada uno de sus lados mide 5 centímetros, nosotros debemos multiplicar 5 centímetros por 5 centímetros. Y en ese caso nos da 25 centímetros cuadrados. Siempre el área va en centímetros cuadrados o metros cuadrados, pero siempre la unidad de medida va al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Nadie? Entonces, Profesor, Se entiende, profesor. dígame si una la Gloria. consulta. Por ser lo que usted está diciendo, el perímetro va a ser siempre ese, pero solamente del cuadrado o de otra figura geométrica igual. Mire, vamos a ver figuras por figuras. La primera que Ya, estamos ya, viendo es el cuadrado, pero el perímetro ya, siempre es la suma de todos sus lados. ya, ya. Ya, entonces, El cuadrado siempre dígame. tendrá que tener las medidas iguales en los cuatro costados. Sí, si no tienen el mismo valor los 4 lados, no es un cuadrado. Ya, Es obligación gracias. sí o sí. Ya, entonces, Ya. el cuadrado, como dije, para sacar el perímetro hay que sumar todos sus lados. Y para sacar el área hay que multiplicar 2 de sus lados. También tenemos el rectángulo. El rectángulo es una figura geométrica de 4 lados, pero tienen 2 longitudes distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos la medida A y la medida B, que son totalmente distintas. Si nosotros quisiéramos sacar el perímetro del rectángulo, ¿qué debemos hacer? Exactamente lo mismo que en el cuadrado, sumar todos sus lados. El perímetro siempre va a ser la suma de todos sus lados. Y el área es la multiplicación de 2 de sus lados, pero sí o sí tiene que ser los lados distintos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consulta? Sí, profe, se entiende. Profesor, cuando yo hago un rectángulo, Dígame. tengo que saber la medida De 2 de sus lados. de dos de sus lados. Sí. Por ejemplo, si lo hago de 6 por 4, una cosa así. Sí. Tiene que ser 6 Ya. por 4. Siempre tienen que Y ser 2 ahí, y medidas ahí sumo, distintas. y ahí sumo las 2 veces 6 y después sumo las 2 veces 4. Sí. Y ahí le va a dar el perímetro. Y para sacar el... El área, usted debe multiplicar 6 por 4 en ese ejemplo. Ah, ya. Mire, incluso aquí tengo un ejemplo que el mismo que dijo usted, 6 por 4. Se me corrió un poquito el número, pero un lado vale 6 y el otro lado vale 4. Por ende, si uno quisiera, perdón, se me fue. Si ustedes quisieran sumar
Si ustedes sumaran todos sus lados, ahí calcularían el perímetro, que sería 6 más 4 más 6 más 4, y ahí le daría 20 metros. Y en cambio, 20 el metros. área, ustedes tendrían que multiplicar los dos lados que son diferentes, 6 por 4. Y la unidad de medida siempre va al cuadrado en el área. 100 metros, metros cuadrados. 100 centímetros, centímetros al cuadrado. En cambio, en el perímetro nunca va al cuadrado. ¿Se entendió el Ya. rectángulo? Algo, pero con estudios podríamos Ya, perfecto. pulir más la idea. Sí, sí, ahí vamos a hacer un ejercicio después. Entonces, la siguiente Ya. figura es el triángulo. ¿Y qué es el triángulo? Es un polígono de 3 lados que tiene 3 lados que necesariamente nunca pueden ser iguales. Pueden ser iguales, pero no necesariamente siempre lo van a hacer. Para calcular el perímetro de un triángulo debemos sumar todos sus lados, las 3 medidas. Y si nosotros quisiéramos sacar el área, ¿qué debemos hacer? Multiplicar la base por la altura. ¿Cuál es la base? Y yo en este caso lo coloqué como una letra B. Esa sería la base, que es la parte siempre que está totalmente rectangular, totalmente recta abajo. ¿Y cuál es la altura? En la línea que llega hasta la medida más alta, que en este caso es la H. En geometría, nosotros hablamos de altura con H, aunque altura no se escribe con H, pero se escribe con H, ¿por qué? Porque si uno pusiera A es igual a altura, la A significa área, así que se confundirían las letras. Pero nosotros cuando hablemos en matemáticas de los triángulos, en geometría siempre va a ser la altura H. Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar la altura por la base y dividirla siempre en 2. O sea, que para sacar el perímetro, nosotros debemos sumar los 3 lados igual que cualquier figura geométrica. Pero para sacar el área, ustedes deben multiplicar la base por la altura y su resultado dividirlo en 2. Como por ejemplo, si yo tengo ese triángulo que mide 10 centímetros con 8 centímetros y con 15. Si yo quisiera sacar el perímetro, debo sumar 10 más 15 más 8, todos sus lados. Y si yo quisiera sacar el área, debo multiplicar la base, que es la parte de abajo, 8 por 10, que sería la altura. 8 por 10 me daría 80, y ese resultado debo dividirlo en 2. Por ende, 40 centímetros cuadrados. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consulta? Hola, Hola. no me haya podido conectarme, pero no entiendo. Tranquila, aún lo repasamos de nuevo, no hay Porque problema. recién prendí el celular. Ya, perfecto. Mire, lo que usted tiene que saber que en geometría hay figuras geométricas. Y usted a esa figura geométrica le tiene que sacar área y perímetro siempre. Ya. Entonces, usted la primera figura es el cuadrado. ¿Y cuál es el cuadrado? Es una figura geométrica que tiene los 4 lados completamente iguales. Si nosotros quisiéramos sacarle el perímetro al cuadrado, debemos sumar cada uno de sus lados por separado. Y si nosotros quisiéramos sacar el área, debemos multiplicar 2 de sus lados. Como por ejemplo, si yo tengo un cuadrado que por un lado mide 5 centímetros, entonces el perímetro sería 5 más 5 más 5 más 5, 20 centímetros, porque es la suma de cada uno de sus lados. El área es la multiplicación de 2 de sus lados, o sea, 5 por 5, 25. Y la unidad de medida siempre va al cuadrado, en el área. En este caso son centímetros cuadrados. El rectángulo es lo mismo que un cuadrado, es una figura geométrica de 4 lados, pero a la diferencia del cuadrado, que este tiene solo 2 lados iguales. Y los otros 2 lados son iguales, pero a sí mismos, o sea que tiene 2 medidas distintas. Así que el perímetro es lo mismo, se suma cada uno de sus lados. Y el área se multiplica los 2 lados diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo que por un lado mide 6 y por el otro lado mide 4, para sacarle el perímetro tengo que sumar todos sus lados, o sea, 6 más 4 más 6 más 4. Y si ustedes lo suman, eso le dará 20. Y para sacar el área, tienen que multiplicar los 2 lados distintos. Como en este caso sería 6 por 4, 24. Y la unidad de medida, como les dije, siempre va al cuadrado. Por eso son metros cuadrados. Y la última figura de la que estamos viendo es el triángulo, el cual tiene 3 lados y no siempre deben ser Oiga, iguales. profe, un Dígame. momento. Yo lo entendí así, por ser el que estaba diciendo recién, se sumó para el lado. Llegando a la punta por ser lado derecho, sigue sumando para abajo. ¿Ah? ¿En cuál, perdón? El que está explicando. ¿El triángulo?
el Rectángulo. cuadrado. El Ya, y cuadrado. el rectángulo. Ya. Mire, si usted quiere sacar el perímetro del rectángulo, tiene que sumar todos sus lados. Y si usted quiere sacar el área, tiene que multiplicar 2 de sus lados. ¿Sí? O sea, sumaríamos 6 más 6, 12, ¿Sí? más 4. 12 más 4 son 20. Sí. En total sería 20. Como ahí dice perímetro igual a 6 más 4 más 6 más 4. Y Son el 3 área, veces 6. ¿Ah? sí, porque Ese si, rectángulo. sí, porque si Aquí la son línea de 20. arriba mide 6, la línea de abajo es completamente igual, así que también tiene que medir 6. Y después sumamos 4 o multiplicamos 4 por 6, profesor. Para el área hay que multiplicar. 6 por 4, 24. Para el 4. área. El área siempre va multiplicada y el perímetro siempre va sumado. Entonces le pongo al 20 le pongo perímetro. Sí. ¿Sí, profesor? Sí. Perímetro para ir viendo cuando uno estudie sola. Sí. ¿En qué hoja está ahí, Jacqueline? En la del rectángulo. Y al 24 le pongo ¿cómo? Área. Área. Entonces el Ya. perímetro es la suma de todos sus lados y el área es la De todo el multiplicación conjunto. sí, y el área es la De multiplicación de 2 2. de sus lados. Claro. Porque Entonces, en el caso como 6 por 6, 6, y el otro es 4 y 4, entonces se multiplica 6 por 4 y el otro se suma todo. exacto. Todas las Entonces, áreas y el otro se y multiplica para hacer 2 el áreas. triángulo, lo mismo, usted tiene que sumar Área. todos sus lados para sacar el perímetro. Y para sacar el área se tiene que multiplicar la base por la altura, o sea, la B por la H, y eso se debe Ya. dividir en 2, como le muestro en este Entonces caso. la base es la B. Sí, B de base, y la ¿Cuánto altura con estaría H. midiendo la base? ¿Perdón? Ah, La base, ¿cuánto mediría ficticiamente para saber si lo podemos sacar solas? Mire, ah, mira, siga bajando y va a encontrar un el celular. ejercicio que dice ejemplo, donde sale un Pero triángulo que sale Rubén, 8 centímetros, 10 centímetros y 15 centímetros. La otra hoja. Ah, Sí, aquí. Ya. ya, mira, ahí está el Ya. ¿Cómo ejemplo. lo hago? Mire, ahí yo saqué el perímetro, y dice perímetro es igual a 10 centímetros más 15 más 8 centímetros. O sea que el perímetro yo sumé los 3 lados. me rayé la cara. A Y ver. Sumo 10 más 15 más 8. más 15 más 8. Sí. Y ahí saqué el Son perímetro. 33. Sí. Entonces el 33. perímetro es igual a 33 centímetros. Ahí estoy anotando todo en el mismo libro para después no confundirme. ¿Y cómo saco la área? Se multiplica la base por la altura, o sea, 8 por 10. Y el, 8 por 10, y el resultado siempre se divide en 2. 8 por 10. Y el resultado siempre se divide en 2. Ya entonces, les dejé unos ejercicios que dice, calcule el área y perímetro de las siguientes figuras. Dibuje y resuelva el área y perímetro de las siguientes figuras. Entonces, yo ahí le di una serie de figuras, la cual vamos a desarrollar en conjunto.